Motor Stirling. Historia. Robert Stirling fue el inventor y quien patentó oficialmente el motor Stirling. Fue proclamado en el año 1816. Su creación fue un motor de combustión externa el cual funcionaba con un gas recirculante en un ciclo cerrado. La principal finalidad de este motor fue accionar una polea estriada para impulsar el agua. La patente contaba con 2 caballos de potencia. Un par de años más tarde, alguien que operaba el motor lo sobrecalentó y se dieron cuenta que el motor era muy bueno para bajos regímenes, pero que en plena carga era eficiente, cosa que para los estándares de la época no eran de preocupar. Funcionamiento. Un motor Stirling es un motor térmico que opera por compresión y expansión cíclica de aire u otro gas. Este mismo es el llamado fluido de trabajo. Opera a diferentes niveles de temperatura que produce una conversión neta de energía calorífica a energía mecánica. Más específicamente es un motor térmico de ciclo cerrado, regenerativo. El ciclo cerrado describe un sistema termodinámico en el que el fluido está permanentemente contenido en el sistema y es regenerativo debido al uso de un tipo específico de intercambiador de calor y almacenamiento térmico, conocido como el regenerador. Esta es la gran diferencia de los motores Stirling a otros motores de ciclo cerrado. Rendimiento teórico. El motor Stirling es el único capaz de aproximarse al rendimiento máximo teórico conocido como rendimiento de Carnot. En lo que a rendimiento de motores térmicos se refiere es la mejor opción, ya que en comparación a un motor de combustión de un automóvil, denotamos que realmente la potencia aprovechable es de un 25%. El restante es desgastado en desgastes mecánicos y otros porcentajes que realmente van a convertirse en calor. Conviene advertir que no serviría como un motor de coche, porque aunque su rendimiento es superior, su potencia es inferior en comparación a igualdad de peso. Y el rendimiento óptimo solo se alcanza a velocidades bajas, siendo contraproducente, ya que los motores automotrices mantienen regímenes en ralentí desde las 700 revoluciones por minuto hasta las 18.000 revoluciones en motores de fórmula. El ciclo teórico de Carnot es inalcanzable en la práctica, y el ciclo Stirling real tendría un rendimiento intersecante inferior al ciclo de Carnot. Además, el rendimiento del ciclo es sensible a la temperatura exterior, por lo que su eficiencia es mayor en climas fríos como el invierno. Mientras tanto, en climas cálidos sería un poco deficiente. Una de las ventajas a destacar del motor Stirling es su comparación en emisiones contaminantes respecto a motores de combustión interna. Sistema de regenerador. Existe un elemento adicional al motor llamado regenerador que, aunque no es indispensable, permite alcanzar mayores rendimientos. El regenerador se trata de un intercambiador de calor interno que tiene la función de absorber y ceder calor en las evoluciones. El regenerador consiste en un medio poroso con conductividad térmica despreciable, que contiene un fluido el cual está encargado de disipar el calor. El fluido se desplaza entre las zonas del motor, de zona caliente a la zona fría, durante los diversos ciclos de trabajo, atravesando el regenerador. Estos tipos de motores pueden emplear 1, 2, 3 o más pistones. Aplicaciones. Una de las más conocidas actualmente es la plataforma solar de Almería en España, la cual se han construido equipos formados por grandes discos parabólicos que reflejan y concentran la luz solar hacia un motor Stirling, el cual produce energía mecánica que mediante un alternador es transformada en energía eléctrica alternativa. Estos son modelos experimentales y demostrando el gran rendimiento de los motores Stirling. Para continuar con la segunda parte del proyecto, pues del motor Stirling, vamos a hablar el ciclo Stirling. Entonces, ¿qué es el ciclo Stirling? Es un ciclo de compresión y expansión de un gas. Se utilizan 2 niveles de temperatura que hace que haya una conversión neta de energía térmica en trabajo mecánico. Entonces, ahí también dice que se clasifica como que es un motor de combustión externa. Entonces, para hablar de que es de compresión y expansión de un gas, entonces pues como podemos ver en la imagen, ahí tiene un proceso de combustión, expansión, refrigeración y contracción de los pistones. Y al ser un motor de combustión externa,
¿Qué quiere decir con esto? Es que convierte el paso de energía calórica a energía mecánica, gracias a la manipulación del volumen y la presión del fluido. Entonces, pues se calienta pues con una fuente externa y el gas se va expandiendo, ¿no? Lo que permite que se mueva pues el pistón en este caso, ¿no? Y pues haya un trabajo, ¿no? En el motor como tal. Bueno, ¿en qué consiste este ciclo? Bueno, aquí podemos ver un diagrama de presión y volumen. Entonces, y bueno, pues una foto que explica cómo es el movimiento del pistón referente al gas. Entonces vemos que, bueno, en el proceso 1 a 2 el gas tiende a calentarse, ¿no? Pues ya que tiene una fuente externa. Entonces tiene expansión isotérmica del fluido de trabajo con el suministro de calor desde el calentador. Lo que explica ahorita que tiene una fuente externa y pues empieza a calentarse, ¿no? Entonces es una expansión a temperatura constante. Luego en el proceso 2-3 hay eliminación del calor isocórico del fluido de trabajo al regenerador y es un proceso a volumen constante. Entonces aquí el gas se expande debido al calor y mueve el pistón, lo que hace que se genere el trabajo. Eso va pasando entre el 2 y el 3, ¿no? Bueno, en el proceso 3-4 hay una compresión isotérmica del fluido de trabajo con eliminación de calor hacia el refrigerador, ¿no? Que son las rayas que se ven en la imagen aquí arriba, en la parte azul. Entonces, en este proceso se disipa el calor. Entonces, en este proceso se disipa el calor, ¿no? A baja temperatura y a volumen constante. Y hay reducción de presión debido a que el gas se contrae debido a su temperatura. Ya en el proceso 4-1 tiene un calentamiento isocórico del fluido de trabajo con el suministro de calor desde el regenerador. Proceso a volumen constante. En este punto es donde el gas está a menor temperatura. Entonces lo que pasa es que el gas pues, es contraído debido a la disipación del calor, ¿no? El gas se contrae porque pierde temperatura. Y bueno, en este caso ya el volante de inercia gana fuerza. Y entonces debido a su giro, pues retorna el gas al inicio sin mucho esfuerzo. Y pues ahí vuelve otra vez a empezar el ciclo, ¿no? Entonces vemos aquí el diagrama, proceso 1, 2, 2, 3 y 3, 4. Y bueno, y para terminar, pues es un proceso que funciona a temperatura constante y tiene un cambio en el volumen. Gracias. Diseño. Basándonos en los fundamentos principales de los motores Stirling, este diseño cuenta con dos pistones macizos, los cuales se ajustan dentro del cilindro y pueden ser impulsados por la presión del aire o bien por el órgano mecánico al que estén unidos. En el centro del cilindro se encuentra un material poroso, el cual es llamado regenerador, cuya misión consiste en almacenar temporalmente el calor cuando el motor esté en marcha. Cerca de los pistones hay dos acumuladores térmicos, cuya misión es mantener constante la temperatura. En el de la izquierda se encuentra el depósito de agua caliente y en el de la derecha el depósito de agua fría.